la ponencia que voy a presentar es el cuerpo de la medicina wixárika. Wixárika es el grupo también muy conocido como el de los huicholes, y del grupo en específico que voy a hablar es el que está en la Sierra Madre Occidental, en la parte de Jalisco. También tengo una posición de que las presentaciones tienen que ser un poquito etnográficas, así que va mezcladito algunas cosas de etnografía. Entre los estudiosos de las medicinas destacan dos hechos muy conocidos. Uno, la gente nace en culturas específicas, las cuales se elaboran de manera diferente a los sucesos en el cuerpo, como el nacimiento, la vejez o la muerte. Dos, hay diferentes discursos que buscan explicar al cuerpo de acuerdo a posiciones teóricas particulares. Por ello, muchos de los aquí presentes compartirán la aseveración de Foucault que la superposición exacta del cuerpo de la enfermedad y del cuerpo del hombre enfermo no es, sin duda, más que un dato histórico y transitorio. Para entender la enfermedad y el cuerpo entre los huicholes, implicó acercarse a una serie de esferas, manteniéndose cerca de las ciencias biomédicas y al mismo tiempo establecer una distancia cautelosa con las mismas. Para eso hubo que enfocar las prácticas, el conocimiento, la construcción de códigos y las condiciones de vida y de curación del cuerpo. Pero, ¿cuál cuerpo? Permítanme introducir un extracto de mi diario de campo para abordar el cuerpo de la medicina wixárika. Es un domingo ordinario en Tuxpan, en la bancada de piedra y lodo, extensión del muro externo del Caliway, el templo del lugar podríamos decir. Se encuentra un grupo de hombres, algunos conversan, otros simplemente están sentados lado a lado en silencio. Usan sombrero de paja de ala redonda, adornadas con cintas de fieltro rojo, plumas de ave o pedacitos de plástico de colores a lo ancho. De pequeñísimos bules que cuelgan de su costado vacían tabaco silvestre en hojas secas de mazorcas y con calma forman sus cigarros. Son el consejo de ancianos entre quienes se encuentran unos baracate. Acompañado de un amigo me dirijo a la aeropista rústica cuyo camino más directo cruza esta plaza. Mi amigo se detiene y tomándome del brazo me invita a dar una vuelta, una cuadra antes, lo que significa un rodeo. ¿Por qué?, le pregunto, intrigada. Responde, porque no debe someterse uno a la vista de los maracame innecesariamente. Con una sonrisa acepto seguir el camino que se me indica. Se sonroja un poco y con un poco de coraje e impaciencia alega, eres una mestiza que no entiende nada. Te pueden robar todo lo que tienes. Él mismo me explicó más tarde esa precaución. Los consejos que reciben de sus padres desde chiquitos es que nunca se acercan a un maracame, especialmente si es peyotero, ya que ellos adquieren la capacidad de ver lo que nadie más puede. En sus palabras, nosotros los huicholes, a pesar de que, por ejemplo, yo ahorita ande vestido de mestizo, nacemos y crecemos con el atuendo de huichol de pies a cabeza. Esto es nuestro vestido bordado, los huaraches de 3 palabras, nuestro morral, las cintaduras alrededor de la cintura y las bolsitas que cuelgan de esta. En la cabeza traemos plumas sostenidas con una cinta tejida y en la espalda el arco y la bolsa de cuero llena de flechas. Cuando nacemos, también traemos los regalos de lo que vamos a hacer cuando grandes. Alguien puede ser inteligente, otro saber cantar, otro saber curar, caerle bien a la gente, soñar. Bueno, ¿me entiendes? Traemos todo como marca sobre nosotros. Nadie puede ver esto, pero ellos sí nos están viendo. Por eso nuestros padres nos aconsejan, especialmente cuando uno es niñito, tiernito, virgencito, que nunca nos acerquemos a ellos. Los peyoteros van a Viricuta a pedir algo, poderes o algo, igual que los que van a otros lados. Nunca van así por así. Cuando vienen de regreso pueden ver todo. Y si, por ejemplo, tú o yo tenemos algo que les gusta, lo pueden tomar así de fácil. Porque como nosotros nos vemos, ¿cómo nos defendemos? Pueden llegar y parecer que te dan una palmada en el hombro, como diciendo, hola doctora, nada más parece eso, pero ya se llevaron lo que querían. Así es como ellos van haciendo cada día más poderoso, van juntando de todas partes. Si te quitan algo, pues nada más pierdes eso, pero puede ser que se les antoje quitarte todo, y si lo hacen, mueve sus manos para acentuar sus palabras, se acabó, te mueres. ¿Cómo vas a vivir si ya no tienes nada? Imagínate, nosotros les llevamos nuestros niños chiquititos, se los entregamos como quien dice,
Ellos pueden hacer lo que quieran con ellos, y ¿cómo vamos a saber lo que están haciendo si no lo vemos? Regreso a mi argumentación. La narrativa de este joven me explicaba por qué incluso en los días sin ceremonias, algunos de mis amigas y amigos nunca pasan frente al Caligüey, donde se reúnen los ancianos y Maracate para charlar o discutir asuntos, siendo el camino más corto cruzar la plaza. También porque guardan una actitud discreta, especialmente si está presente un maracame de otra familia. Porque especialmente a la gente de la montaña donde pertenece este muchacho, es raro verlos en ceremonias comunales. Comprendí también a un amigo, Benito, matando sanguinariamente a uno de sus tíos porque al pasar este último frente a su casa, acarició la cabeza de su hijo y al poco tiempo murió. Mi versión del poder de visión que tiene el maracame era que se trataba de un profundo entendimiento sobre la naturaleza de la vida en su conjunto, las piedras, la tierra, el sol, el maíz y el venado, como seres que requieren veneración por ser parte de la vida. Cuando escuchaba que un maracame te puede ver, siempre pensé que se refería a su intuición para discernir entre personas y las intenciones de estas. De acuerdo a la versión de este muchacho, el maracame ve como una capacidad especial del ojo humano a ese otro invisible para los ojos ordinarios y encuentra marcas sobrantes o faltantes. El experto, con sus técnicas diagnósticas y del alivio que propone, adquieren relevancia en este punto, en tanto que revelador de lo que es invisible para los legos. Pero la parte invisible del mismo es definida desde cada perspectiva, acertijo y técnicas. Enunciamos que cada cultura elabora maneras de procesar los sucesos del cuerpo como el nacimiento, el sufrimiento o su placer y la muerte, y que los esfuerzos desde las ciencias sociales responden a posiciones teóricas particulares. Como ejemplo, podremos algunos de los argumentos en el debate. Mauss enfatiza el concepto de técnicas como las maneras en que cada sociedad adiestra a sus integrantes a usar su cuerpo. Bourdieu afirma que la estructura humana adquirida a través de la estructuración del hábito llega a ser parte del capital social o cultural del que se valen los individuos para incluirse en campos sociales deseables. Entonces lo que entra a colación es el actuar. Turner Bryan considera que los campos sociales de Bourdieu implican cierto determinismo, pero coincide en que el cuerpo es esencialmente acción, intención y disposición desde el entendimiento fenomenológico del cuerpo vivido. A su vez, los Komarov critican a Bryan Turner porque raramente confronta la fisicalidad como tal. Sacada del texto por su preocupación por la representación, se olvida del ser material. El cuerpo pierde toda su relevancia social, dicen los Komarov en crítica hacia Turner. Entonces los Komarov aplican esta fisicalidad hacia las posiciones corporales usadas para fijar las diferencias en niveles sociales dentro de los grupos, así como en ciertas características físicas como el color y la forma para la definición del otro, características que luego toman bases para la relación de autoridad entre colonizados y colonizadores. Como puede verse, el uso de la fisicalidad de los Komarov sigue siendo una preocupación por la representación del cuerpo en la vida social, aunque con un reclamo político claro. Ciertamente, el cuerpo es un enigma que sigue planteando interrogantes, a pesar del cúmulo de investigaciones sobre el mismo, tanto desde el punto de vista de los expertos biomédicos como desde los expertos de las ciencias sociales. En los intentos de compilación de Bryan Turner, afirma que el acercamiento de las ciencias sociales al cuerpo ha estado dominado por una dicotomía cartesiana. Así, se habla de hombre, espíritu, mente, cuerpo, el sí mismo y su representación social, etc. En la posición de este autor, tal dicotomía ha originado las múltiples metáforas del cuerpo que se han sucedido a través del tiempo y que aluden a diferentes números de cuerpos. Sinod, por su parte, a partir también de su recopilación bibliográfica, menciona 6 cuerpos que los antropólogos han creado de acuerdo a su escuela de pensamiento y a la época en que vivieron. Así, se encuentra primero el cuerpo medido de la antropología física, cuyos resultados son usados por los darwinistas
conquistas sociales para justificar las jerarquías sociales y de género, produciendo así el cuerpo político. Luego aparece el cuerpo simbólico, donde se dice que los patrones de pensamiento se reflejan en el cuerpo. El cuerpo cultural, que muestran cómo para la generación cultural de la personalidad se viven diversos cuerpos y sentidos, el cuerpo sexual, y termina con el cuerpo disciplinado y dócil de Foucault. Por otra parte, también encontramos a Shepard Hughes y Margaret Locke, quienes exponen que el cuerpo ha sido tratado desde 3 escuelas de pensamiento. Primero, una experiencia fenomenológica del ser y de la corporeidad. La segunda, como un símbolo natural para pensar en las relaciones entre naturaleza, sociedad y cultura. Y la tercera, como un artefacto de control político. Entonces, desde diversas trincheras etnográficas y teóricas, las ciencias sociales han contribuido al desarrollo de un campo crítico al modelo biomédico de la enfermedad, pero independientemente de la particularidad que el cuerpo tiene para cada cultura, de que el cuerpo es sujeto del ejercicio de biopoder o del poder estructural menos o más grosero, independientemente de la riqueza que el cuerpo ha tenido como campo de estudio de la hermenéutica, de la lingüística, de la simbolización o de la fenomenología, no podemos negar la aseveración de Arthur Frank, que dice: más allá del discurso relativo de la fisiología, la realidad corporal persiste como un hecho obstinado. Ahí está la carne que es formada en el útero, transfigurada, para bien o para mal, en su vida, que muere y que se descompone. Así, lo que yo estoy llamando el cuerpo está constituido por un triángulo equilátero cuyos puntos son las instituciones, los discursos y la realidad corporal. Y este triángulo de realidad corporal, instituciones y discursos es donde ocurre el sufrimiento, el placer y el ejercicio de la medicina, es decir, la intervención de los expertos. Pero la pregunta persiste: ¿cuál realidad corporal? Una primera tarea de los expertos es saber qué es lo que ocurre en el cuerpo del que pide ayuda. La biomedicina lo ha hecho en términos de un isomorfismo entre nombres médicos y enfermedades, lo que actualmente se llama nosología. Un ejemplo de este tipo para la medicina wixárika lo realizó Armando Casillas, quien recoge nombres de enfermedades derivadas de semejanzas del enfermo con cierto objeto y el sufijo riyá. Por ejemplo, si predomina lo panzón, la enfermedad recibirá el nombre de marra riyá o tsetsu riyá. Por maguey, no es marra, perdón, es mai riyá o tsetsu riyá, maguey o tamal, es decir, la enfermedad del maguey y la enfermedad del tamal. Si es de lo cabezón, se llamará mari riyá, por olla tiznada. Pero hay algunos nombres de enfermedades que rompen con esa semejanza del objeto con las características del enfermo. Por ejemplo, la enfermedad del venado o la enfermedad del maíz no hacen que el enfermo se parezca a un venado o a un maíz. Entonces, con respecto a esto, Vázquez Castellanos dice, de nuevo, y volvemos a este círculo grande que hemos dado, se cree que es causada por la introducción de un pequeño venado en el vientre del niño, debido a que los padres del mismo rompieron tabúes religiosos en la cacería del venado. Esta aportación concuerda con la noción del cuerpo del muchacho de la montaña. Lo que parece central en la enfermedad entre los Wixárika es el entendimiento de una relación de la persona con un entorno que brinca los límites de cada participante. Parece que los objetos entran al cuerpo del organismo humano, se convierten en parte de esto y al hacerlo le transmiten sus colores, formas y propiedades. Esto puede ser visto por el Maracame tanto en consulta como fuera de ella. Prácticamente todos los Wixárika a los que pregunté sobre la visión del Maracame lo confirmaron. Uno de ellos, él mismo un Maracame, me dijo cuando me encontró leyendo un grueso libro de medicina: los mestizos siempre llenos de papeles. Los huicholes no ocupamos de eso. En una sola noche puede uno aprender lo que ustedes saben y más si lo merece. ¿Cómo qué? Repliqué en mi defensa. ¿A poco ustedes pueden platicar con la lluvia y saber por qué no ha venido? Me contestó riendo. ¿Puedes ver de qué está enferma la gente? ¿Verdad que no? Ahí andas pregunta y pregunta hasta que te imaginas lo que tienen, pero no lo sabes porque no lo ves. ¿Usted qué ve? Aproveché el momento. Lo que veo yo lo sé. Punto final de la conversación en este hermetismo del experto. Los Wixárika no tienen duda alguna
alguna sobre la naturaleza de su cuerpo y la capacidad del maracame de verlo, una vez que la experiencia les ha dado pruebas de su eficacia. Algunos autores consideran que la medicina local opera por el conocimiento que el terapeuta tiene de la biografía y las relaciones sociales del paciente, en tanto que muchos de los infortunios son explicados como resultado de tensiones emocionales en situaciones de desequilibrio social. En este argumento se mezcla un componente de mecanismo social de ajuste, así como la connotación de la división de enfermedades en psicosomáticas y físicas, es decir, entre enfermedades imaginarias y verdaderas. Los antropólogos colaboran al argumentar que la imaginación del paciente llega a producir daño orgánico o puede curarlo. Al final de cuentas es conocido que el cuerpo puede curarse a sí mismo con intervención terapéutica, sin ella o a pesar de ella. En términos de los mecanismos de acción, se ha argumentado que la medicina local restablece el orden interno del paciente con el social, con la idea de alejar lo sucio para mantenerlo puro, o mantiene el bien común y la moralidad social, o disipa ilusiones. En la medicina wixárika lo que aparece es que en el conocimiento del cuerpo se mezcla lo mundano con lo extraordinario. Así se mata víboras, venado, aunque las primeras sean las dueñas del maíz y el otro sea el hermano mayor o el más chingón de los cacauyarriri. ¿Qué son los cacauyarriri? Aparecen aquí aquellos que están detrás de la visión del maracame. Los cacauyarriri son antepasados recientemente muertos, personas vivas a las que se les debe, a las que ya se ha atrapado para su veneración, la reencarnación de ancestros admirados o ancestros míticos de tiempos inmemoriales. Todos reciben veneración en las jícaras familiares o comunales que se convierten en el cimiento de una organización socio-religiosa que a su vez se convierte en influencia determinante de muchos aspectos organizativos y políticos entre los huicholes. Los cacauyarriri exigen respeto y veneración y ante la ausencia de estas acciones diluyen las fronteras biológicas del cuerpo al introducir objetos que causarán malestar hasta que se cumpla con las acciones pertinentes. El cacauyari tiene urgencia, pero el único que puede comunicarse con él es el maracame, el experto de la medicina wixárika, el intermediario que puede ver lo invisible. Con esta narrativa lo que quise poner en claro es que existe una serie de aspectos ontológicos que para nosotros los hemos calificado de imaginarios, de representaciones, etcétera, pero para los huicholes son de alguna manera son reales y están influyendo día con día en ellos y en su organización religiosa. Y también está presente el elemento de poder a nivel pequeñito del elemento disciplinario, y esto está en otra esfera más grande de poder, donde la biomedicina intenta desplazar a esta medicina local. Bueno, muchas gracias.